Hola, nosotros somos el grupo 3 y vamos a hablar sobre la cuantificación de proteínas. El contenido de video tiene como primer punto el diagnóstico de la temática, posteriormente la teoría explicando los fenómenos químicos involucrados, como tercer punto se tiene el protocolo de laboratorio, como cuarto punto resultados y análisis y finalmente las conclusiones. Como primer punto de las características generales realizaremos el diagnóstico de la temática. El garbanzo es considerado una legumbre con importantes cualidades culinarias y nutritivas. El fruto se presenta en una vaina bivalva y a menudo hinchada. Tiene una forma esférica, de tamaño promedio entre 10 a 14 milímetros de diámetro y presenta un color amarillento claro. Al momento de la recolección se aconseja recoger cuando las vainas tengan aún un tono algo verdoso y no hayan alcanzado la sequedad total. Además, tienen una textura firme y carnosa, con un sabor entre las castañas y las nueces. Respecto a la información del cultivo del garbanzo, es un cultivo de clima templado a cálido, que requiere de mucha luz para crecer. Es relativamente tolerante al frío. Los garbanzos crecen mejor a una temperatura entre 25 a 35 grados centígrados. Si las temperaturas son más bajas, se incrementa el tiempo de germinación. Además, es muy resistente a la sequía, pero el riego constante incrementa el rendimiento y la calidad de producción. El garbanzo es sensible a la salinidad, tanto del suelo como del agua de riego. Los suelos, cuanto más aireados se encuentren, es mejor. El pH ideal se encuentra entre 6 y 9, aunque parece ser que cuanto más ácido sea el suelo, mayores problemas de Fusarium pueden aparecer. Un retraso en la época de siembra puede dar lugar a una reducción del crecimiento y desarrollo de la planta, afectando a la floración y como consecuencia una reducción de la cosecha. El momento de cosechar es cuando las hojas se tornan amarillas. En algunos países la recolección es manual, cortando las plantas por encima del nivel del suelo o de la raíz, luego se apilan en montones y finalmente se dejan secar durante una semana antes de ser trilladas. En otros países la recolección es mecanizada mediante cosechadoras. Estas se adaptan de forma que se parta la menor cantidad posible de grano. Antes del almacenamiento, los garbanzos deben tener una humedad del 8 al 15% y deben conservarse en un lugar seco y ventilado. Respecto a las bondades del garbanzo, primeramente, permite superar el cansancio, debido a su aporte de carbohidratos y proteínas, ya que lo hace muy adecuado para estados de astenia, niños, adolescentes y personas que realizan esfuerzos físicos. Permite regular la tensión arterial debido a su elevado contenido en potasio y la escasa presencia de sodio. Además, el garbanzo favorece la diuresis o excreción de la orina. Esto es beneficioso en casos de hipertensión arterial o litasis renal. También favorece a la digestión, ya que es bueno para el estómago por su riqueza en fibra. También ayuda a las funciones del intestino, combatiendo el estreñimiento y los parásitos intestinales. Finalmente, es ideal para embarazadas, ya que el garbanzo tiene un contenido en ácido fólico notable. Esta vitamina ayuda a prevenir malformaciones en el feto, por lo que resulta un alimento muy adecuado para las mujeres embarazadas. Continuando con la composición, el garbanzo es de una riqueza formidable en lo que a aportes nutritivos se refiere. Tal como se puede ver en las proporciones, es rico en proteínas, en carbohidratos y en lípidos, principalmente en ácido leico y linoleico, los cuales son insaturados y carentes de colesterol. Del mismo modo, el garbanzo es muy buen aporte en fibra y calorías. Y respecto a los micronutrientes, este tiene aportes importantes en vitaminas como la A, la E, la K, el ácido fólico y el complejo B, exceptuando la vitamina B12. En esta sección profundizaremos sobre las reacciones químicas, en donde explicamos los fenómenos químicos involucrados en la práctica. Como nuestro objetivo es cuantificar la cantidad de proteínas, en nuestro caso sobre el garbanzo, vamos a usar el método de Bradford, el cual se basa en una reacción colorimétrica de proteínas con un tinte, el cual es así azul brillante G250. Básicamente, ¿cómo funciona? Las proteínas se unen al tinte en un ambiente ácido, induciendo a un cambio espectral del color marrón al azul. Las interacciones hidrófobas e iónicas con las proteínas de la muestra estabilizan la forma aniónica del tinte, provocando un cambio de color. Es decir, que el color azul que se desarrolla es proporcional al contenido de proteínas y se puede medir espectrofotométricamente en la longitud de onda 590. Bueno, aquí básicamente visualizamos la reacción que se gesta en el método de Bradford y básicamente es el cambio de coloración con este reactivo.
Entonces, la proteína se encuentra en un estado o en un color marrón y con el reactivo de Bradford y dependiendo de su concentración va a cambiar a una coloración azul y posteriormente esto se va a disponer sobre un espectro. Esto se realiza para medir la absorbancia, la cual se define como la relación logarítmica entre la intensidad de la luz que incide en la muestra y la intensidad de esa misma luz transmitida a través de la muestra. Generalmente, la absorbancia se mide a través del espectrofotómetro. La técnica que vamos a utilizar en este laboratorio es la espectrofotometría. ¿En qué consiste? Vamos a utilizar unas celdas a las cuales le vamos a agregar una muestra de una solución de proteínas con una concentración conocida. Estas celdas se insertarán entonces en el aparato que vemos aquí a la derecha, que se llama espectrofotómetro. Este se encarga de disparar fotones de luz a una onda determinada por nosotros y lo que nos va a decir es la cantidad de absorbancia para cada concentración o cada muestra. Esto nos va a servir entonces para armar la curva de calibración. Esta curva recoge los datos obtenidos en el espectrofotómetro y se insertan en Excel para hacer un gráfico de absorbancia versus concentración. Luego se hace el ajuste lineal y Excel nos va a decir la ecuación de la curva que mejor describe la tendencia de estos datos. Mediante esta ecuación vamos a determinar la concentración desconocida de la muestra objetivo, a la cual ya le medimos la absorbancia. Entonces, mediante un despeje simple, despejando la variable x, que en este caso sería la concentración, vamos a poder determinar esta concentración desconocida. Comenzando con la sección de protocolo de laboratorio, vemos el siguiente objetivo de la práctica. Este es caracterizar la cantidad de proteínas presentes en un alimento regional, en este caso los garbanzos, a partir de protocolos y procedimientos encontrados en la literatura. Pasando ahora a la explicación de metodología, se llevó a cabo el método de Bradford. En cuanto a los materiales y reactivos que utilizamos, hicimos uso de una micropipeta, hicimos uso de los equipos de protección personal, espectrofotómetro de luz visible, cubetas de poliestireno, tubos de microcentrífuga. Reactivo de Bradford, el cual estaba compuesto de 100 miligramos del Comasi azul brillante G250, 50 mililitros de 95% etanol, 100 mililitros de 85% ácido fosfórico y 1 litro de agua. También se tuvo que preparar el estándar de proteína, que fue albúmina de suero bovino de 1 miligramo sobre 1 mililitro, en el cual se diluyeron 10 miligramos de BSA sobre 10 mililitros del destilado de H2O. En este diapositivo se puede ver la ficha de seguridad del reactivo de Bradford. Lo más importante para resaltar es que presenta toxicidad aguda oral, toxicidad aguda por inhalación, corrosión o irritación, quemaduras graves cutáneas, lesiones o irritación ocular graves, toxicidad específica al órgano blando, afecta específicamente el nervio óptico y el sistema nervioso central, puede ser corrosivo para los metales y debe evitarse condiciones de exceso de calor, puede ser también tóxico para organismos acuáticos y el producto contiene sustancias peligrosas para el medio ambiente. De la ficha de seguridad del BSA se puede ver que hay peligros para la salud, ya que tiene toxicidad específica del órgano blando. Puede irritar las vías respiratorias o el aparato respiratorio. Se tiene que evitar la formación del polvo, asegurándose una ventilación adecuada. Es soluble en agua, por lo que puede propagarse en sistemas acuosos, es estable en condiciones normales y es incompatible con agentes oxidantes fuertes. Del equipo espectrofotómetro UV visible se puede decir que el tinte existe en diferentes formas iónicas con pKa de 1.15, 1.82 y 12.4. De las tres formas que predominan en la solución acídica, las formas rojo y verde tienen la absorbancia máxima de 470 nanómetros y 650 nanómetros respectivamente. La forma azul es la más aniónica, por lo que une la proteína y tiene una absorbancia máxima de 590 nanómetros. La calidad de la proteína se puede estimar por la cantidad del tinte en su forma azul iónica. Por tanto, el equipo debe ser programado para medir la absorbancia de la solución a una longitud de onda de 595. Las próximas dos diapositivas presentan la preparación del reactivo de Bradford y del BSA. No obstante, ya que estos nos fue proporcionados por los técnicos de laboratorio, no se ahondará en esta metodología.
Los siguientes aspectos de metodología se dividen en dos partes. Por un lado está la curva de calibración. Para esto se siguieron los siguientes pasos. Se colocaron 0, 2, 4, 6, 8 y 10 microlitros de la solución de BSA en 6 tubos de microcentrífuga, usando uso de una micropipeta. Después se diluyó con agua destilada cada muestra, buscando completar 50 microlitros entre la cantidad de BSA ya agregada y el agua. Después se agregaron 950 microlitros de solución de reactivo de Brasford. Es necesario mezclar bien, mezclando suavemente para evitar la formación de espuma. Finalmente se dejaron reposar los tubos durante 20 minutos a temperatura ambiente, se pasaron las muestras a las microcubetas y se midió la absorbancia en el espectrofotrómetro a 595 nanómetros. Se creó entonces la curva estándar trazando la absorbancia en 595 contra el contenido de proteínas. Aquí vemos una tabla de entonces los valores que fueron agregados. Ya en cuanto a la proteína del alimento, se agregó en un tubo de Penford 2 microlitros del extracto, 48 microlitros de agua y 950 microlitros del reactivo de Bradford. Para tener una muestra con una absorbancia que se encuentra dentro del rango de la calibración de la curva, se hicieron diluciones de la siguiente manera. Se tomó 1 microlitro de la anterior muestra descrita, se diluyó en 10 microlitros de agua y de esto se tomaron 5 microlitros. Finalmente se dejaron reposar los tubos durante 20 minutos a temperatura ambiente y se midió la absorbancia en 595 con el espectrofotómetro. Probablemente se calculó el contenido de proteína consultando la línea de calibración construida anteriormente, como se verá más adelante en resultados. Ahora vamos a pasar a la sección de resultados y análisis. Aquí podemos ver la curva de calibración que se obtuvo a partir de los datos obtenidos en la espectrofotometría. Tenemos que para la concentración de 0.002 miligramos por mililitro se tuvo una absorbancia de 0.06. Para una concentración de 0.04 también hubo una absorbancia de 0.06. Y así sucesivamente como vemos en los datos de la izquierda. Luego hicimos el ajuste lineal y Excel nos dice que tuvo esta ecuación y igual a 20.2x menos 0.0132 con un r cuadrado de 0.64, que quiere decir que la línea que describe no es muy exacta, no es la mejor para describir esta tendencia. Esto se obtuvo ya que, como podemos ver al principio, tuvimos unos datos que estaban relativamente cerca, pero para la concentración de 0.01 miligramos por mililitro, la absorbancia creció notablemente. Entonces es por esto que esta línea salió de esta forma y no es muy confiable. Para la muestra, nos dio una absorbancia de 0.086, que coincidencialmente es la absorbancia de la concentración de 0.008 miligramos por mililitro. Nosotros decidimos entonces usar esta coincidencia a nuestro favor y determinar que la concentración de proteína en la muestra que tuvimos, que insertamos en el espectrofotómetro, es de 0.008. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos usado la ecuación de la línea? Nos hubiera dado un valor de 0.0049 aproximadamente. Si hacemos el porcentaje de error a comparación con el 0.008 que determinamos y tomamos como respuesta, se obtiene un error del 61%. Es bastante alto y lo que nos quiere decir es que esta ecuación de la línea no nos hubiera servido para determinar la concentración a un valor bastante aproximado al que es de verdad. Ahora, para la determinación de la cantidad de proteínas en la muestra de garbanzos, vamos a hacer lo siguiente. Hay que tener en cuenta que se tomó 1 microlitro y se diluyó en 10 microlitros de agua. Es decir, en total tuvimos una solución de 11 microlitros. De esta solución se tomaron 5 microlitros que se insertaron en la celda que fue al espectrofotómetro. Entonces, teniendo en cuenta que la concentración obtenida es de 0.008 miligramos por mililitro,
podemos determinar que hay 0.0176 miligramos de proteína en este microlitro concentrado. Bueno, a modo de conclusión, tenemos que la determinación de proteínas para cualquier alimento es fundamental para informar al consumidor el valor nutricional del mismo. Es un aspecto de gran relevancia a nivel industrial, ya que las compañías que fabrican estos productos alimenticios deben reportar este valor en la tabla nutricional de cada uno de los productos que se distribuyen. De acuerdo con la práctica, es posible establecer que no se obtuvo un buen resultado. ¿Por qué? Porque los datos arrojados en la curva de calibración con respecto a la concentración versus la absorbancia no fueron precisos. A pesar de que los primeros 4 datos de absorbancia no se alejan en gran medida el uno del otro, como pudimos observar en los resultados, el valor de absorbancia a una concentración de 0,01 de proteína varía bastante de acuerdo con los demás. Por tanto, no existe un gran porcentaje de precisión y eso afecta no solo la práctica, sino que también afecta el resultado y la veracidad de lo que estamos mostrando. El ajuste lineal de la curva de calibración no describe muy bien la tendencia del comportamiento, pues los datos no fueron precisos ni exactos. Además, a partir de la muestra se obtuvo el valor de la absorbancia, como explicó mi compañero anteriormente, el cual coincidía con la concentración de 0,08. De este modo, la cuantificación de la proteína se realizó basado en este dato usando las disoluciones. Por último, a modo de conclusión, un posible factor de error pudo ser la falta de reactivos correctos para la preparación que debía de tener la proteína. Adicionalmente, la extracción de la proteína se pudo ver afectada por la cantidad de solutos sin disolver de la muestra y el bicarbonato adicionado, usado para elevar el pH de la muestra en el laboratorio.